Sean ustedes bienvenidos al auditorio del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. La dirección del hospital y su cuerpo de gobierno les dan la más cordial bienvenida a la sesión general académica correspondiente al jueves 29 de mayo del año 2025. A continuación, voy a tener el gusto de presentar a nuestra profesora de este día. Hoy es un día muy importante para el hospital porque esta conferencia forma parte del programa de Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Recuerden que somos un hospital que está certificado, que buscamos nuevamente ser nominados como Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Y en esta estrategia tenemos la presencia de una invitada especial que le agradecemos que haya aceptado la invitación. Ella es la doctora Florencia Fernández Barocio, que es médico pediatra y consultora en lactancia materna. La doctora Florencia Fernández Barocio es médico cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina y Ciudad Universitaria. Es especialista en pediatría por el Hospital General de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, con más de una década de experiencia en el cuidado infantil. Ha trabajado en instituciones de alto prestigio como el ISSSTE y el IMSS y se ha desempeñado en áreas de neonatología, cuidados intensivos y salud materno-infantil. Además de su práctica privada en pediatría y lactancia materna, la doctora Fernández Barocio cuenta con certificaciones internacionales en consejería en lactancia y diplomados en neurodesarrollo y técnicas de neurofacilitación. Su compromiso con la educación médica la ha llevado a ser profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y ponente en foros especializados tanto nacionales como internacionales. Además, es autora de publicaciones científicas en el área de urgencias pediátricas y continúa su labor en la promoción de la salud infantil y el bienestar de las familias a través de la medicina preventiva y la educación en lactancia materna, además de ser evaluadora líder del programa de Hospital Amigo del Niño y de la Niña en el sector salud a través de la Secretaría de Salud Federal. Démosle un aplauso a la doctora Florencia Fernández Barocio. Gracias, doctora. Muy amable. Muy buenos días a todas y a todos. Espero que estén aquí con algo de disposición y no obligados por la doctora Aguilar. Bueno, pues el tema de hoy no es más que un intento, un poco a una motivación para pues evaluarnos cuando hablamos de barreras invisibles y sistémicas que limitan la lactancia. Siempre debemos de considerar que las lactancias no fallan solas, sino que lo que falla es el sistema que debería protegerlas. Y nosotros somos parte de ese sistema. Les voy a plantear un caso clínico que no tiene una patología en sí, pero es muy común. Está basado en un mensaje de WhatsApp, entonces lo van a leer tal cual. Tiene unas modificaciones para cuidar la identidad de la paciente. Es una mujer de 39 años. Ella es licenciada en nutrición clínica, tiene una maestría en nutrición personalizada, así se llama, realizada en España. Primer embarazo, es un embarazo que cursó con diabetes gestacional, por lo demás normal. Llevó consultas prenatales en línea sobre lactancia materna y tuvo educación perinatal adecuada. Tuvo un nacimiento por cesárea, llegó al término con un bebé de 3.5 kilos, talla 48 centímetros, recibió la hora dorada, que ustedes a estas alturas deben saber a qué me refiero, y tuvo alojamiento conjunto desde el principio. Hasta ahí todo suena casi perfecto. Y entonces, yo, que no soy su realmente consejera de lactancia, ni soy su pediatra, porque es una paciente que vive muy lejos, pero nos conocemos por relación familiar, recibo un mensaje de WhatsApp a los 5 meses de vida del paciente. Entonces, bueno, lo vamos a leer textual para que no tengamos omisiones. Esto es todo un mensaje de WhatsApp. En realidad, muchos de ustedes deben de recibir mensajes todos los días con esta longitud.
Tengo una relación amor-odio con la lactancia, realmente no lo he disfrutado, ha sido hasta ahora lo más difícil de la maternidad. Desde el día 1 la he querido dejar y no solo lo hago porque sé que es lo mejor para mi bebé, pero lo he sufrido más que gozar. Dar lactancia en público no me acomoda, en restaurantes solo con el nombre del papá. Lo he logrado porque con amigos me incomodo mucho y he dejado de hacer muchas cosas que me gustaría ir recuperando. Empezamos con un biberón por las noches a los 2 meses para poder descansar, pero solo uno. Del tercer al cuarto mes hubo tomas que por más que estuviera succionando se desesperaba y a mí me angustiaba mucho porque sentía que no podía darle de comer. Ahí fue cuando hice más las paces con la leche y la empecé a ver como aliada en emergencias en lugar de amiga, se refiere a la fórmula. A veces todavía tarda unos minutos en empezar a salir, pero me quedó como el trauma y miedo a que no me salga. Y por lo mismo me da miedo una mordida ahora que ya han empezado a salir de los dientes. Necesito recuperar algo de libertad y que alguien más le pueda dar de comer. Intenté extracciones, pero no lo logré y me daba mucha ansiedad ponerme el extractor. Libertad de poder poner la ropa que quiero, no solo la apta para amamantar. Libertad de poder salir a trabajar o al súper más de hora y media y corriendo para no llegar y que esté muriendo de hambre. De igual manera me mandaron ansiolíticos, pero aunque en lactancia sí eran compatibles, me dijo la psiquiatra que quitara las tomas de la noche y le diera fórmula, por lo que decidí mejor no tomar. Pero sí lo necesito. Quiero recuperar mi cuerpo o más bien mis pechos, que ya no solo sean del bebé, sino del papá y míos. Además de que ahora por la edad y los dientes y todo ha empezado con más despertares y estoy agotada y cero funcional. Probablemente empiece por el destete nocturno. Algunos motivos pueden sonar egoístas y en momentos he pensado, me siento egoísta y me da culpa y sentimiento, pero no ha habido día en que no piense en cuándo se va a acabar. Literal, he llegado hasta aquí pensando en una toma a la vez y al mismo tiempo sé que me va a doler cuando ya no me vuelva a dar. Esto son 5 meses de lactancia para una persona que está rodeada de aparentes factores permisivos para la lactancia y situaciones perfectas para la lactancia y preparada para la lactancia, pero está rodeada de barreras invisibles. ¿Qué las vamos a ver? ¿Por qué hablar de barreras invisibles? La promoción de la lactancia debe ir más allá del conocimiento técnico. Requiere identificar obstáculos ocultos y acompañamiento continuo. Todos hemos oído hablar recientemente sobre lo que conocemos como el techo de cristal. Se habla mucho para las mujeres. El techo de cristal es aquello que nos permite ver el cielo, pero que en realidad no nos permite despegar. Y las barreras invisibles están aquí. Cuando tenemos alta intención de amamantar, pero tasas diferentes sostenidas de lactancia. 95% de mujeres en México han amamantado alguna vez, pero solo el 36% logran una lactancia materna exclusiva a los 6 meses. Y esto nos hace preguntarnos ¿por qué? ¿Verdad? La culpa no debe recaer sobre la madre. ¿Qué vemos en ese texto? Culpa, ¿verdad? No puedo, no esto, no lo otro. Yo no pude, yo no puedo, yo quiero, yo lo intento, yo. Las barreras sistémicas a menudo no se reconocen. Y no se reconocen porque sobre quién recae. La culpa es de la mamá. La que no pudo amamantar es ella, la que no lo intentó es ella, la que no lo logró es ella. Claro, a esto yo le llamo la idea contra la realidad, ¿no? Lo que nos dicen que debiera de ocurrir, pero lo que en realidad está ocurriendo. Perspectiva global, las tendencias y brechas de lactancia a nivel mundial. Nosotros tenemos, estadísticamente hablando, cuando vemos esto está basado en datos a nivel internacional que nos dicen que existen patrones comunes de abandono temprano, incluso en contextos con alta educación y acceso a la salud. Nosotros qué vimos, una persona que tiene una licenciatura en un área de la salud con una maestría en un área de la salud, que podríamos considerar que eso le facilitaría todas las cosas, que además tuvo un acceso, una condición económica favorable y aún así tenía un conflicto altamente cotidiano con su propia lactancia. Y entonces vemos que tenemos tiempo desde el parto, estos son los días, con un riesgo de abandono muy alto y moderado, con las causas principales, 0 a 7 días. Yo no desglosé todo el cuadro clínico porque nos íbamos a llevar aquí en realidad meses, pero
con un riesgo de abandono muy alto la primera semana, que es cuando están donde, aquí en el hospital la mayoría de las veces, dolor, inseguridad, separación, porque el bebé sea primero, porque no hay alojamiento conjunto y porque hay poca ayuda, porque es como pedimos a tu bebé y resuélvelo, ¿no? Y entonces las mujeres tienen un alto riesgo de abandono, porque además quien está ahí para la ayuda a veces es la persona menos indicada, con buenas intenciones, pero menos indicada. ¿Por qué? Pues porque ya no sufras, porque ya no llores, porque descansa, porque siempre hay un consejo de buena intención, pero inadecuado. 2 a 4 semanas, el riesgo de abandono es alto. Entre las 2 y las 4 semanas casi siempre hay una crisis de lactancia, y hay una crisis de lactancia porque hay un brote de crecimiento, porque el bebé pide mucho, y las mamás empiezan a estar cansadas. Y como siempre les digo, no solo están cansadas porque el bebé come, no están cansadas de la lactancia, están cansadas porque ser mamá cambia, porque lo que es un reto en esta vida no es amamantar, lo que es un reto en esta vida es ser madre o padre, porque es una etapa diferente de la vida, porque no eres el que eras antes, porque las responsabilidades y la carga mental crece exponencialmente. Percepción de poca leche. Entonces las mamás dicen, mi bebé me pide cada 2 horas o cada hora y media, seguro no tengo leche, seguro lo que necesita es comer más, hay que darle biberón. Entonces necesita en ese momento, ¿sí?, apoyo. A los 3 o 4 meses el riesgo nuevamente es muy alto. ¿Por qué creen que a los 3 o 4 meses? Porque regresan al trabajo, porque el trabajo es otra carga mental, porque ahora, además de criar, además de amamantar, hay que trabajar. Y entonces, además, extraerse la leche, el jefe, mis compañeros o compañeras de trabajo, porque no hay una sala de lactancia, porque además ahora corren algunas mujeres de los lactarios que son salas de lactancia, porque, ¿saben?, se vuelve tan complicado. Y entonces empezamos con un solo biberón que le ayude. Y un biberón se convierte en 2 o 3 o 4 o 5 o ya deje la lactancia. Y a los 6 meses, ¿por qué? Porque empieza la alimentación complementaria y un mal manejo. Y entonces muchas veces se cree que como ya empecé con la comida, mejor suspendo la lactancia. Ya le di 6 meses, ya, hasta que llegué y ya no puedo. Y muchas mujeres ven la alimentación complementaria como, vamos a decir, como esa salida que estaban esperando, como ya llegué hasta aquí. Por eso las mujeres empiezan a pensar a los 5 meses que ya que empiece a comer lo voy a despertar. ¿Saben? Entonces, esta perspectiva de tendencias que se repiten cuando hay un abandono temprano de la lactancia materna. En cuanto a los datos globales y locales que tenemos de lactancia materna, podemos tener una comparación con las metas de la OMS y contextos en los que las tasas son más bajas. Aquí vamos a ver esta gráfica, que es los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Esto me dice que para 2030 la lactancia materna exclusiva a nivel mundial debería de alcanzar el 70%. Estas son las metas que nos habían planteado. Esto es México. Nosotros estamos, esta gráfica puede parecer muy intrincada, pero en realidad nosotros estamos aquí, en la línea morada, México, 2023. ¿Por qué? Porque en salud en 2023 nos dijo que teníamos 33.6% de lactancia materna exclusiva. En 2012 estábamos con el 14%, lo que habla que nos llevó 11 años a aumentar un 20%, y que si seguimos con esa tendencia, y solo si seguimos con la misma tendencia, para el 2042 habríamos alcanzado el 70%. Sin embargo, cuando nosotros vemos estos datos que nos dicen en el 2018-19 que 49.2% recién nacidos recibían la primera dorada, en el 2022 teníamos 33.6%, 2018-19 a los 12 meses 25.6% de niños amamantaban, y a los 2 años, en 2022, 45.1% de niños seguían con lactancia materna. Nos preguntamos, porque seguimos preguntándonos, COVID, ¿qué tanta influencia tuvo? Se cree que muchas mujeres, que fueron las que dejaron de trabajar para quedarse con los niños durante la pandemia, comenzaron a amamantar más, porque empezaron a compensar, ¿sí?, las condiciones económicas que no habían ingresado a casa, amamantando para no gastar tanto, porque convivieron más con sus hijos. Entonces no sabemos si estas cifras son reales y se deben a los programas de lactancia materna que tenemos, que tampoco son tantos, que tampoco hemos podido caminar como políticas públicas realmente. Entonces tenemos que esperar una nueva en salud.
sí, continua, cuando hemos regresado a la normalidad, para ver si estas tasas no se nos caen después de todo lo que creemos que estamos haciendo bien, cuando en realidad a lo mejor no las estamos haciendo. Cuando hablamos nuevamente de barreras invisibles y hablamos de barreras sociales y culturales y pensamos en el caso clínico de nuestra paciente y decimos, ¿por qué cuando tenía todo a su favor, educación, posibilidades económicas, era profesional de la salud, no tenía que trabajar, ¿no? Tenía un apoyo en casa, podía ir y venir? ¿Por qué estaba teniendo tantos conflictos con su cuerpo? Porque tenía un proceso, que a lo mejor no lo había notado, de hipersexualización, y estaba muy preocupada por compartir, y yo sé que a gente le puede causar incluso pues una risa, pienso, más que nerviosa, porque a veces es difícil hablar de esto con la lactancia. Pues sí, si las mujeres que nos dedicamos a la lactancia hablamos de chichis y hablamos mucho de chichis, y entonces pensamos que ellas a veces están muy preocupadas por compartir las chichis con la pareja, pero hablamos también que así como usamos la boca para comer, y usamos la boca para hablar, y usamos la boca, ¿sí?, para besar, las chichis también son multifuncionales. Entonces no son un órgano que debiera hipersexualizarse únicamente, son un órgano que funciona para muchas cosas, y entre ellos su primer función es nutricia, y es nutricia para el bebé, y es emocional para el bebé, porque en realidad es un órgano que forma parte también de la reproducción humana. Entonces, si solo la sexualizamos, empezamos a tener este tipo de conflictos, que es, no puedo compartirlas más con mi hijo, porque entonces eran para mi pareja, cuando en realidad las estamos descolocando, y las mujeres empiezan a tener este tipo de dificultades. ¿Por qué? Porque hay normas y creencias que sabotean. ¿Qué pasa? 8 de cada 10 muñecos para niñas incluyen un biberón. Aunque no lo quieras, tú querías una muñeca para una niña, pero ¿qué pasa? Viene con un biberón. Y entonces las niñas tienen una normalización, ¿sí?, del uso de un biberón. Y existe un solo muñeco que simula la lactancia materna, ¿sí? Nació en el 2009 en España. ¿Y qué creen que pasó? Se armó un reverendo alboroto. Hubo quienes reclamaron, ¿sí?, a los creadores de Bebé Glotón, que cómo era posible que se atrevieran a producir un muñeco que simulara la lactancia. Y no viene con un par de pechos, viene con una especie de babero que lo que tiene son 2 florecitas. ¿Por qué? Porque sabían que la gente con su doble moral iba a decir que cómo era posible que una niña de 6 años se pusiera, no, unos pechos. Entonces, pues sí, culturalmente no estamos listos. La cultura puede ser un obstáculo cuando normaliza la alimentación artificial o sexualiza el acto amamantante. Y la lactancia materna no es un acto sexual, es un acto de nutrición y de amor para las crías, porque son crías, porque somos mamíferos, porque cuando vemos a un becerro tomar leche de su madre, no estamos sexualizando el acto, ¿verdad? No nos provoca absolutamente nada más que ver a una cría cuando un cachorro está siendo alimentado por su madre. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues hay una cantidad de presión social para que el bebé duerma toda la noche, y le decimos a una mujer 6 tips para que duerma toda la noche. Yo no sé si aquí hay alguna neuróloga pediatra o incluso neuróloga de adultos. El cerebro de un bebé no es el cerebro de un adulto, ¿sí? Las ondas neuronales que se producen y las conexiones neuronales de un bebé no permiten que un bebé duerma, ¿no?, horas completas, 6 horas. Para empezar, las hormonas que se producen durante la noche en la leche materna son las que sincronizan el sueño de la madre con el niño. 2, durante la noche, las hormonas que se producen en la leche materna son las que permiten que haya mayor producción de hormona de crecimiento, mayor cantidad de melatonina. Entonces, yo no quiero que un bebé duerma toda la noche. La lactancia materna es protectora para la muerte súbita del lactante. Entonces, ¿qué quiero? Que tenga microdespertares. No quiero que duerma profundamente. ¿Por qué? Pues porque es protectora. Entonces, promover la idea que un bebé duerma así, como les digo a mis pacientes, no queremos que la gente duerma como el bebé, porque entonces durmió mal. Yo quiero que alguien duerma como piedra o caiga como tabla en la noche, pero no quiero que duerma como bebé, porque seguro se despierta cada 2 horas. Eso es lo normal. Pero las compañías de marketing se hacen cargo de decirnos que esto es lo ideal, que esta es la idea, el niño que duerma en su cuarto, el niño que duerma solo, que duerma, eso no pasa. Y no pasa no solo
cuando el bebé tiene meses, no pasa cuando el bebé tiene muchos años. Yo no sé cuántos de aquí son papás, pero de verdad que con los ojos cerrados y hago así, y cae uno que tiene un niño todavía de entre 6 y 7 años, les ha tocado que con una pesadilla se despertó y se fue a dormir a la cama de los papás. Y entonces la gente, yo digo, no, sí, los bebés duermen solos, no, los niños no duermen solos, les cuesta mucho trabajo dormir. Y cuando ya uno es adulto va y se consigue a alguien con quien dormir. Entonces, el estigma de amamantar en público, ese es otro que repetimos. Y entonces esta paciente dice, no puedo amamantar en público. Y yo digo, ¿y al público qué le importa? Pues si no es una función. Lo estás usando para darle de comer a tu bebé. Y entonces ahora hay mantitas para taparse, para hacerse, pues bueno, ¿y por qué uno tiene que andar de mirón? No, tampoco se trata de que cuando amamantas en público te encueres para darle de comer al bebé. Solo, sí, hay muchas maneras de hacerlo de una forma relativamente personal, pero aún así vemos gente que da TikToks y que pone YouTube y que pone Instagram de cómo amamantar en público de forma discreta. Entonces estamos haciendo algo malo. Y aún así tienen millones de vistas. ¿Por qué? Porque seguimos diciendo hay que ser discretos, porque no te vayan a ver, ¿no? Porque es incómodo, porque está mal hecho. Eso son cosas que estamos transmitiendo una y otra vez al respecto, y eso se va volviendo una barrera porque la introyectamos, porque nosotros cuando hacemos estos comentarios frente a una amiga o frente a una paciente, si es frente a una paciente más aún, pero estamos mandando un mensaje de lo que estás haciendo no está tan bien. Y bueno, pues las expectativas de volver a la normalidad postparto. Ustedes vieron que la paciente decía, me urge regresar a la normalidad, quiero regresar a lo de antes. No, spoiler alert, nadie nunca jamás en la historia vista regresa a ser la de antes después de tener un bebé. Ni tu cuerpo, ni tu cerebro, ni tu tiempo, ni tu vida. Si regresas a ser la de antes, entonces algo está mal. ¿Por qué? ¿Sí? Hoy hay libros enteros, no solo sobre la anatomía y la fisiología del cerebro, de cómo cambian después de que te embarazaste y tuviste un bebé, sino después de todo este proceso. Tienes que cambiar, porque este es un capítulo de tu vida diferente. Tienes que adaptarte a estas cosas nuevas. Entonces, tenemos que dejar de hacer caso a este tipo de cosas, ¿no? Entonces tú tienes que verte así después de que acabas de parir. Quienes están aquí en Gineco, ¿cuántas mujeres al tercer día, cuarto día, quinto día de que tienen un bebé se ven así? Pues no, ¿verdad? Entonces no podemos mandar esos mensajes, ni los hombres ni las mujeres podemos mandar ese mensaje a las pacientes. Y después, pues ya con 3 hijos vete así. No, pues está padrísimo. ¿Qué pasa? Que las mujeres siguen teniendo estas expectativas. Y eso bloquea la lactancia porque creen que si no amamantan, esto es más fácil. Y entonces la lactancia tiene otra barrera más, que es la barrera de la expectativa propia, de creer que si no lo hago, todo es más fácil. Me dicen, es que si no amamanto no se me caen las chichis. Pues yo creo que si tú de todas maneras te embarazas y tienes crecimiento de la glándula mamaria, de todas maneras, ¿sí? El riesgo de que el pecho tenda a caerse es grande, y luego mientras exista la gravedad, pues también, ¿verdad? Si ya después de tener hijos y llegar a los 40, 50, tú lo que quieres es hacerte una plastia mamaria, bueno, pues hazla, ¿no? Porque ya significa que estéticamente a lo mejor tienes un conflicto con él, pero no le echamos la culpa de todo a la lactancia materna. Barreras sistémicas. El rol del sistema de salud, prácticas clínicas que interfieren. La atención médica a veces obstaculiza en lugar de facilitar la lactancia. Híjole, yo espero no haber puesto una foto de alguien que conozcan. Yo no la conozco, lo tomé de una foto de TikTok. TikTok le puse de TikTok. Eso fue un error de dedo, no es nada. Pero dice, ¿cuál es la mejor fórmula para mi bebé? Ninguna. O sea, a excepción de todos ustedes que deben de conocer a estas alturas, un documento que está publicado por la OMS UNICEF que se llama Razones médicamente justificadas para el uso de sucedáneos de leche materna. Ninguna fórmula es mejor para el bebé.
y el uso justificado son razones médicas específicas, entonces esa es la fórmula adecuada. Y estamos hablando de que, claro, si yo tengo una madre con VIH, entonces la fórmula adecuada es cualquier fórmula que ajuste a la edad de ese bebé, porque la mamá en ese momento con VIH no va a poder amamantar, porque no podemos usar la leche de esa mamá. Si disponiéramos de un banco de leche humana, bueno, pues podríamos, pero la realidad hoy todavía es que no tenemos suficientes bancos de leche humana, no tenemos suficiente leche donada, y bueno, ¿no? Pero esos son casos. Un bebé con fenilcetonuria, bueno, pues ¿cuál será la mejor fórmula? Bueno, pues una fórmula sin fenilalanina, pero estamos contando las condiciones, de verdad con las manos, los dedos de una mano podemos contar esas características. Hay muchas veces que son transitorias, bueno, pues será ese transitorio, pero entonces no podemos exponer cuál es la mejor fórmula para mi bebé en una plataforma en donde ahora resulta que sin ninguna evidencia científica, amigos y colegas nuestros, ¿sí?, sin poner una referencia bibliográfica al pie de lo que están diciendo, salen en Instagram o en Facebook o en TikTok diciendo recomendaciones médicas. Y claro, la gente que los consulta ya los toma como una base científica pura. No, entonces es que lo vi en TikTok y entonces eso es lo que voy a hacer. Y entonces ayer escuchaba a una colega ginecóloga en el congreso decir, pues es que ahora en vez de ir a consulta prenatal prefieren ver TikTok. Pregunto yo, ¿creemos que eso está bien? Pues no, porque entonces en vez de hacer un ultrasonido obstétrico, ¿verdad? Dejen ustedes una vez en el embarazo, pues entonces mejor ven TikTok. Bueno, pues con la lactancia estamos haciendo lo mismo. Y eso es un gran riesgo porque estamos obstaculizando las decisiones. Sí. Separación innecesaria de madre-bebé. Quizás aquí cada vez menos, pero todos o muchos de ustedes, sobre todo los que son de mi generación, se acuerdan de estos cuneros. Retacados de bebés. No conocían a sus mamás hasta el tercer o cuarto, quinto día del día, si estuvieran sanos ellos y sanas ellas. Para que la mamá descanse, para vigilar al bebé. ¿Y qué se les daba a estos bebés? Todos se les colocaban sus biberoncitos ahí al lado de la cuna. Pasaban con unos carritos así, llenos de biberones, que nada más hacían clink, 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 y se les daba a todos. No hace tanto, no hace tanto todavía. Y había una suplementación médicamente injustificada con una falta de seguimiento en el puerperio, y pues las mamás iban a su casa a hacer que, miren, bien atentas, ¿verdad? No había una conexión de la mamá con el bebé. Y cuando veíamos los pediatras, veíamos a los niños por primera vez en la consulta de seguimiento, llegaban así, a los 10 años. Y decían, no, pues, ¿quién es ese niño? No, pues, ¿quién sabe? Pues dicen que es mi pediatra, ¿no? Porque no había seguimiento ni en el puerperio, ni en la consulta de control de niños sanos. Y pues finalmente, pues formación del personal de salud. Ustedes son personal de salud, todo el que está aquí es personal de salud. El objetivo de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña y de la nominación es que ustedes tengan una formación continua. Puede ser agotador, porque la formación del personal médico es en muchas cosas, no solo en lactancia materna, es en lavado de manos, es en seguridad del paciente, ¿no? Y así nos podemos seguir en la lista así en larga. Pero pues para eso nos enlistamos todos nosotros, para estar en formación continua. No era, la receta no era cuando acabes la especialidad o la residencia o cuando acabes la carrera y ya nunca más. La realidad es que esto no termina y no termina nunca. Y siempre son cosas nuevas y siempre son más cosas. Entonces, es muy importante tener claro. Y lo que no se enseña no se valora. ¿Qué pasa con ustedes cuando les enseñaron a compartir? Bueno, pues ustedes valoraron, ¿verdad?, lo que es la generosidad. Cuando ustedes les enseñaron la honestidad, ustedes valoraron la honestidad. Entonces, cuando ustedes les enseñan sobre, vamos a decirlo así, sobre lactancia materna, y aprenden y lo interiorizan, van a valorar la importancia de la lactancia materna. Cuando nosotros le enseñamos a los más jóvenes, a los más nuevos, sobre lactancia materna, a
los más pequeños, vamos a decir, desde el pregrado, sobre la lactancia materna, van a irlo valorando, lo van a ir interiorizando, y cuando llegan, ¿sí?, a las residencias médicas van a verlo como algo más normal. La idea no es que siempre sea un tema extra, sino que sea un tema parte de la currícula de enseñanza, como cuando uno aprende desde el principio histología, fisiología, anatomía, porque debieran ser parte de eso. La formación insuficiente en lactancia perpetúa errores y prácticas inadecuadas. Se ha planteado desde todos los observatorios y todo lo que se ha evaluado. Existe un observatorio que se llama BBF, Becoming Breastfeeding Friendly, que se hace con una, pues es como una evaluación a nivel internacional, y México ha sido sujeta en 4 ocasiones, y dentro de las evaluaciones que se hacen es como todas las cosas que hace un país que lo pueden convertir en un país amigo de la lactancia. Y México, una de las observaciones que se le ha hecho repetidamente, tiene 4 puntos, México tiene 1.4 de esos 4, es que México no tiene una enseñanza, una política de enseñanza a nivel nacional. ¿Y desde dónde empieza? No está en la currícula universitaria de todas las carreras, de la carrera de medicina, odontología, psicología, nutrición, en todas las universidades. En la carrera de medicina, donde yo apoyo para dar clases, es parte de un taller que forma parte de la materia de salud pública, pero no está incorporado a la currícula. Pues tampoco es algo que todavía esté funcionando. Ahora, escasa formación en lactancia en pregrado y posgrado, desconocimiento de riesgos del uso de fórmula y actitudes que minan la confianza materna. Entonces, bueno, pues si aprendiéramos todas las horas que aprendemos a veces cómo circular en un quirófano de lactancia materna, podríamos ser útiles. El desconocimiento de los riesgos de las fórmulas, deberíamos de tenerlos muy claros. Mucha gente no revisa esto, ¿verdad? Y Cofepris se la vive poniendo estos anuncios constantemente. Aviso de riesgo por contaminación bacteriana de, bueno, ya aquí dice el nombre, Cronobacter sakazaki. ¿Por qué? Pues porque esto deberíamos de tenerlo claro, ¿no? La institución, afortunadamente, no tiene conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque la compra se hace a través de consolidada, no se tiene que comprar, ustedes no tienen que recetar directamente una marca, porque las fórmulas se deciden de otra manera, pero tenemos que tener claro que esto ocurre y hay que alertarlo, ¿sí?, a las familias. Existe el riesgo de contaminación de las fórmulas. La gente a veces abre los botes de fórmulas y no sabe que no pueden permanecer abiertos más de 30 días. Se contaminan y el niño tiene intoxicación, vómito y diarrea. Ya saben por qué, ¿verdad? Y actitudes que minan la confianza materna. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los médicos tenemos fama de regañones y enfadosos. Es que a mí me dicen, es que me regañó, fui al médico y me regañó. ¿Y ustedes creen que nosotros somos papás o mamás de los pacientes? ¿O somos sus médicos, sus aliados, sus consejeros? Porque la gente, cuando se siente regañada, ¿qué hace? Miente, oculta, ¿verdad? Y nos tiene miedo. La gente, cuando se siente entendida, escuchada y comprendida, nos tiene confianza y tiende a pegarse más a las recomendaciones que le damos. Entonces es diferente dar una consejería y una consulta que regañar. Entonces seamos aliados de nuestras mamás que están en el momento más vulnerable. Con la lactancia, la consejería y la consultoría funcionan más que los regaños. Y se sienten muy regañadas y muy ofendidas cuando las juzgamos. No, señora, es que lo está haciendo usted mal. Y yo pues pregunto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes o cuántas de ustedes han amamantado o han pasado por la misma dificultad que aquella señora, ¿no? En ese sentido, hay que ser muy precavidos con nuestras palabras. Influencias comerciales, conflicto de interés en la práctica clínica. Insistía que aquí directamente como institución no hay conflicto de interés, pero aguas con los conflictos de interés personales. Recientemente fue al Congreso Internacional de Pediatría, me invitaron a una plática sobre lactancia materna, por supuesto, pero estaba plagado de industrias comerciales, de fórmulas infantiles.
Y pues muchas prácticas vigentes todavía es que son las farmacéuticas las que llevan a los colegas a los congresos. Eso es un conflicto de interés. Entonces no deberíamos estar todavía como anunciándonos como prolactancias, cuando la lactancia es algo normal y natural, cuando eso debería ser parte de nuestra práctica clínica cotidiana. Y luego a veces pasa que somos prolactancia en el letrero de afuera del consultorio, pero entra el paciente y indicamos una fórmula. Y entonces se acabó el letrero, ¿no? O es como, pues, un poco sin afán de intención de herir susceptibilidades, pero es como soy ginecólogo proparto, pero cruza la puerta y le programo la cesárea, ¿no? Entonces, esas son cosas que no deberíamos de aclarar, porque son dos circunstancias naturales del ser humano y lo que hacemos son las excepciones, no la regla. La industria de sucedáneos influye en decisiones médicas y percepciones familiares. Entonces, si a mí llega la marca de los pajaritos y me da siempre y siempre me da regalitos y regalitos y regalitos, los regalos de las farmacéuticas se asocian a un mayor costo de las recetas. Y esto no lo digo yo, ¿verdad? Está en el British Medical Journal. Hay estudios que se han dado cuenta de por qué las farmacéuticas siempre ganan. Porque cada vez que venga un paciente y parpadee del lado derecho y yo le recete una fórmula, va a ser la fórmula de quien más me regale, ¿verdad? O la receta de la farmacéutica que más plumas me dé. Pues tengan cuidado con los conflictos de interés en el área de la lactancia materna, en el área de la salud, en particular pediatría, pero también a veces gineco o a veces medicina familiar, son los que más reciben regalitos. Regalos de muestras materiales y promocionales incluyen cualquiera. Capacitación promocionada. Esto es lo más ofensivo que hemos visto recientemente. Por supuesto que estoy en todos los grupos de las consejeras de la lactancia materna y entonces nos la vivimos cazando esto. Este es el Congreso de Pediatría de Baja California y lo estoy baneando con todas las letras. 7 de 15 farmacéuticas asociadas con ventas de fórmulas. Y esto es un conflicto de interés y esto viola al Código Internacional de Comercialización y Sucedáneos de la Leche Materna. Pero ellos lo niegan, porque pues esto es libre, pero no, porque es un congreso de pediatría. Ellos no deberían estar siendo patrocinados por estas fórmulas. Esto es un curso de lactancia materna, lactancia feliz, ¿y quién la patrocina? ¿Verdad? ¿Y ustedes creen que esto es algo posible? ¿O creen que van a decir las realidades, o que ellos siquiera van a hablar de lo que se llama conflicto de interés o violación al código? Pues no. Y pasa una infinidad de veces a nosotros como institución, a mí, que coordino el programa de lactancia materna y que promuevo la iniciativa, se han acercado farmacéuticas a ofrecernos cursos de lactancia materna. Entonces el cinismo puede llegar muy lejos. El trabajo y la lactancia, cuando el entorno laboral no acompaña. La reincorporación laboral sigue siendo una de las principales causas de abandono. Pues queremos ver salas de lactancia como estas, ¿no? 2 sillitas, con su mesita cada una, bote de basura, agüita, congelador, libretita. Desafortunadamente, a veces, híjole, no se alcanzó a pasar. Aquí encima debía de correrse otra, en donde a veces lo que vemos es, literalmente, ¿no? Como un rincón que parece casi un baño con una silla. Y entonces llega la paciente o la trabajadora con toda la intención de extraerse y lo que encuentra es algo totalmente desalentador. Y cuesta mucho trabajo, ¿sí?, conseguir a veces el recurso para dar un lugar digno, como se le conoce a una sala de lactancia materna, digno, porque esto es un derecho. Y así como hablamos hoy dentro del feminismo, de los derechos de la mujer, pues el derecho de la mujer que decide amamantar, pues es tener un lugar digno para la extracción. Licencias cortas o inexistentes, faltas de espacios para extraerse leche y ausencia de políticas de protección. Aquí está. Estas son las razones, este es el documento de razones aceptables médicas para el uso de sucedáneos. Entonces aquí es muy importante que es una política de protección a la lactancia. Y aquí nada más para que se den idea. En México tenemos 12 semanas, 6 pre y 6 post, con una transferencia posible de 1 a 4 al postnatal. No, la idea que se tiene ahora es que se ha hecho una propuesta de ley para tener 24 semanas según las recomendaciones de UNICEF
Y estos son los países en orden que dan más semanas. Y estas son las tasas de lactancia, no se las voy a leer tanto, pero sí hay un efecto que favorece en cuanto a semanas, en cuanto a lactancia materna. Sí es verdad, y lo reconocemos las que nos dedicamos a la lactancia, las licencias postnatales no son lo que nos va a dar el éxito en la lactancia materna, porque dar la licencia postnatal sin promoverla, sin educarla, pues no va a ser el éxito de la lactancia único, ¿verdad? Porque habrá gente que querrá la licencia para irse de vacaciones y eso no nos garantiza. Pero junto con un buen trabajo podría ser un buen éxito en las tasas de lactancia. Las mujeres en situación de vulnerabilidad enfrentan obstáculos adicionales porque las inequidades y vulnerabilidades sí son cuestión de justicia social. ¿Ya vieron esto? Migrantes, situaciones de calle, con botes y biberones. ¿Ustedes creen que esto es higiénico? ¿Ustedes creen que esta mujer no tiene un riesgo con sus hijos de que este niño tenga una disentería de aquellas que no hemos visto en años? Y que además, al no tener un sistema de salud, acabe en unas condiciones paupérrimas o incluso con una desnutrición tremenda o una mortalidad infantil altísima. Pues yo sí. Entonces, migración y emergencias y desastres. Deberíamos de promover la lactancia en lugar de regalar y regalar y regalar y regalar botes de leche cuando piden apoyo. Deberíamos de regalar consultorías de lactancia materna. Y entonces tenemos a estas mujeres migrantes que a veces amamantan, pues tenemos una doble carga, maternar y sobrevivir, pero le decimos que solo si se ve así de bonita amamantando, ¿verdad? Debiera de amamantar. ¿O qué? Pues que mejor se vea así con su biberón, bien bonita y bien chula, y entonces les regalamos botes de leche, entonces tienen una doble carga, porque son migrantes, bueno, o triple, migrantes, adolescentes y pobres, con un acceso limitado al apoyo especializado y al sistema de salud, y no les estamos apoyando. Y las microviolencias en la atención, pequeños actos que desalientan, los comentarios bien intencionados que pueden generar inseguridad y abandono, y entre ellos taché los datos para que no crean que estoy, ¿verdad? Y entonces, comentarios que no se notan, es como que no se pueden notar en las microviolencias, pero dicen seno materno y o leche materna, y es como, te sugiero que te extraigas, bebé de 5 meses en una mujer que no está trabajando. Esta es una colega médica que su bebé tiene 5 meses y le dice cada 3 o 4 horas, ¿qué queremos? ¿La lactancia materna cómo es? ¿Verdad? Perfectamente bien respondido. Y entonces 4 a 6 onzas. Y entonces quedamos que era libre demanda o no libre demanda. ¿Quién decide la cantidad? El bebé. Bueno, yo me quedo. Entonces además dice descansar por la noche de 6 a 10 horas. Y entonces, si ese bebé no duerme a 10 horas, ¿quién tiene el problema? ¿O la mamá o el bebé? Entonces me salió muy malo mi bebé o soy muy mala madre. Y entonces eso es una microviolencia, porque le estoy diciendo algo no está bien. Y eso es una barrera, porque entonces o dejo de amamantar, o le doy biberón, o algo hago, porque no estamos funcionando. Juicio sobre la leche que nos llena, presión para ver si el bebé queda tranquilo, minimizar el dolor o las dificultades. Y entonces tenemos todos estos pensamientos que ocurren todo el tiempo y estas opiniones, y el bebé pensando, ¿y la medicina basada en evidencia existe o la olvidamos? ¿Verdad? Las opiniones son enemigas de la justicia y la plaga del mundo moderno. Habrían de ver una serie muy buena, que se llama Profesor I, que tiene comentarios de ese tipo. El poder del acompañamiento, red de apoyo como factor protector, escucha empática y respeto son más efectivos que cualquier técnica. Aquí tenemos estadísticas que nos dicen que el 66% de las mujeres que tienen acceso a apoyo, ¿no? a grupos de apoyo, como la Liga de la Leche, tienen menor riesgo de interrumpir cualquier tipo de lactancia, y un 54% menos riesgo de cesar la lactancia exclusiva, tienen mayor conexión social y menor aislamiento, mayor autoeficacia, y lo respalda la iniciativa como la que tienen ustedes. Deberían de tener el grupo de apoyo de ustedes, pero también pueden referirlo a apoyo, y la iniciativa permite y tiene referida a la Liga de la Leche. Modelo central en la diada madre-bebé, acompañamiento profesional y comunitario, y un rol clave de consultar a su personal capacitado. Ustedes, cuando se nominen, son personal capacitado, en la mayoría, sobre todo los que tienen contacto directo con las mamás y los bebés. ¿Y qué podemos hacer? Pues de la toma de conciencia a la acción.
todo el personal de salud tiene el poder de remover las barreras. Y entonces, pues, después de tener un muro y después de que las barreras no existen, lo que podemos hacer es romper el muro y ver que del otro lado existe una lactancia materna. Si le queremos quitar el tema o la palabra exitosa, la podemos ver como una lactancia materna por lo menos satisfactoria. Cada mujer puede decidir hasta dónde llega con su lactancia materna, pero siempre y cuando sea una toma de decisión a conciencia, entonces es una toma de decisión respetada, como todo lo que hacemos. Evaluar prácticas institucionales a través de la iniciativa, denunciar conflictos de interés cuando los veamos e invertir en formación continua, ¿verdad? Y capacitación. Ustedes tienen una inversión continua a través de la persecución. Y conclusiones, pues romper barreras es un acto colectivo. Ustedes ahorita, en este momento, están haciendo una acción colectiva para romper esas barreras. Y para proteger la lactancia necesitamos transformar el sistema, no a la mamá. No queremos que las mamás cambien solas. Tenemos que ser parte de ese sistema transformador y dejar de hacer responsables a los otros cuando nosotros somos parte de ese sistema. Cura a veces, trata con frecuencia y consuela siempre. ¿Quién lo dice? ¿Quién es este señor? Hipócrates. Hicieron un juramento que este señor escribió. Y este señor tiene unas frases extraordinarias sobre la humanización de la medicina. La lactancia está llena de humanización porque no hay otra manera de mejorar. Visibilizar lo invisible. Dejemos, ¿sí?, de ver a la lactancia como el lobo y transformemos realmente a las ovejas en lo que son, como algo dulce y acolchonado. Humanicemos la atención médica y restituyamos el poder de quien amamanta. Sí, son supermujeres las mujeres que logran, en medio de esta turbulenta situación cultural y social, sí son supermujeres. Estemos de su lado, de verdad estemos de su lado y no contra ellas. Y bueno, pues muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, me cambio con él. Muchas gracias a nuestra profesora. Si alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, es el momento oportuno. Buenos días, muchas gracias por apoyarnos a transmitir su conocimiento y experiencia. Bueno, yo soy pediatra, 33 años de pediatra. Mi papá fue pediatra, egresado en el 64. Entonces, mire, el siglo pasado. Entonces, a mí me ha tocado ver muchas circunstancias. El abandono impresionante de la lactancia materna en los años 70 del siglo pasado. Y como voy a generalizar, la salud de una población no depende de lo que denominamos sistema de salud. Bien está nuestro Consejo de Salubridad General, está la Secretaría de Educación Pública, está Hacienda, porque cualquiera que haya hecho un curso, diplomado, maestría de Administración y Instituciones de Salud, se lo van a decir. Nosotros debemos ser sistema de atención médica, no sistema de salud, porque la salud va de todo lo que se mencionó, de que en las escuelas, desde la primaria, nos digan que el lactar no es malo, es lo mejor. Por el contrario, establecer una política nacional por inversión, hasta si lo ves en economía. ¿Por qué se generó la seguridad del paciente? En realidad fue porque se gastaron millones y millones de pesos en atención a pacientes por errores de la atención en la salud. Entonces se ha generado todo el programa de seguridad del paciente. La economía tiene mucho que ver, la economía mueve al mundo, por eso estamos luchando contra la industria, porque sí, la verdad, yo me retiré de la organización de congresos por lo que usted acaba de mencionar, porque eras un mal organizador de congresos. Y voy a generalizar, no solo de leches, sino vendías todas las pláticas. Entonces, estas otras cosas más allá de otras organizaciones que
aparentan promover la educación médica de todo, obviamente incluyendo la lactancia. Entonces, contra eso estamos luchando. ¿Y con qué se lucha? Bien lo dijo, educación. La educación realmente, por definición pedagógica, te genera un cambio de tu pensamiento, un cambio de valor, y ese cambio de valor te genera un cambio de conducta, pero pues como ejecución o acción. O sea, la concientización y luego la acción de lo que ya estás. O sea, educar en el concepto real de educación que te genera un cambio en tu pensamiento, en tus principios y valores, que genera un cambio de conducta. Porque soy pediatra y a mí me llegaron todas ya, afortunadamente, ya no me molestan a las 2 de la mañana ni el domingo, porque ya hace año y medio dejé la consulta privada, pero trabajé 31 años, 32 años en la privada, y todo eso es para un privado de día a día. Entonces tienes que andar haciendo la mediación, favorecer lo mayor que se puede, porque en concepto creo que todos los pediatras, los ginecólogos también, lo mejor es la lactancia materna, indudablemente, pero es luchar contra una sociedad económica y cultural que no la favorece. Pero como bien lo puso al final, hay que trabajar en lo que nos compete a nosotros que estamos en un hospital, que atendemos partos, bueno, hay nacimientos, favorecer. Las señoras ya traen todo su bagaje, donde por ahí tuvimos hasta una queja que se le hizo hostigamiento de que insistimos mucho en que se diera lactancia, cuando en realidad se le dio la misma información y sí, tratar de promover la lactancia materna, igual que todas las madres, pero esa señora en su percepción la estábamos hostigando. Puso la queja por escrito. Entonces, hay de todo. Pero creo que, como lo mencionaba y lo ratifiqué desde mi punto de vista, es la educación, el tomar acciones. El doctor Félix nos apoya mucho para pues, estar trabajando en favorecer lo más que se pueda la lactancia materna. Bueno, ya lo de la nominación, hay ciertas cosas que sus asegúnes hasta es como, lo platicamos en corto, mi opinión, de la nominación o del programa, cómo se ejecuta, pero bueno, eso, todo personal aquí. El objetivo desde mi punto de vista es que el policía que trabaja en el hospital diga, que le pregunte su familiar, sus sobrinos, diga, oye papá, ¿tú qué trabajas en el hospital? ¿Qué dicen de la lactancia materna? Yo he escuchado y los doctores dicen que es lo mejor para tu bebé. Ve y pregunta ahí o ve preguntando dónde te pueden orientar. Para mí eso ya es un éxito. Eso ya es lograr el objetivo de ser un hospital amigo. Yo diría primero de la niña y luego del niño. Porque creo que es lo correcto, pero cada quien sus definiciones y términos. La verdad, muchas gracias y creo que el hospital está trabajando mucho para favorecer la lactancia materna. Muchas gracias, felicidades. Doctor Fernández, felicidades, gracias por venir. Carlos Janés, muchísimas gracias. Me gustó mucho su exposición porque sí, yo venía con otra expectativa y sí noté que nos metió de lleno a la parte cultural, que es mucho, muy importante, muy interesante, de verdad, la felicito. Va acompañada esta presentación por una pregunta. Dice usted que hemos recibido el acompañamiento de la Secretaría de Salud, que viene a hacer pequeños ensayos a favor, les pedimos el favor que vengan a hacer. Y nos llamó la atención, no le voy a platicar rápidamente una anécdota que tiene que ver con la pregunta. Y es que nos dijo que ya que vengamos para ver cómo está el hospital en cuanto al conocimiento, cómo está embebido en esta situación de lactancia, no vamos a buscar a los ustedes ginecólogos, es obligación. No vamos a buscar a los pediatras, es obligación saberlo. ¿Sí? Vamos a buscar, ¿sí?, al individuo más débil, así de comentó la gente. Vamos a andar buscando y vamos a quitar aquello que con un lenguaje corporal se vaya escondiendo de nosotros, sabiendo que estamos aplicando. A ese lo vamos a tomar. ¿Sí? Es aquel que agacha la cabeza, nos ve, va para un lado y se va para el otro, ¿sí? Y a ese es el que le vamos a preguntar.
Le vamos a preguntar, de hecho esto lo atestigo a la doctora Aguilar porque lo dijo a los dos, y pues esta situación viene la siguiente. Si fuera nada más el caso de que ginecobstetricia y pediatría estuviéramos en este programa, no hay es nuestra obligación y además somos pocos. La situación y el brinco cuántico es que es todo el hospital. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Yo he visto grandes especialistas de esta unidad, amigos míos, grandes especialistas, grandes cirujanos, ¿sí? Que cuando viene el fenómeno de saber que aprendieron de la cáncer, ¿sí? Parece que los agarraron robando un oso. No, es un nerviosismo, se les olvida todo, ¿sí? Me gustó esa parte, a lo mejor cultural, antropológica que nos comentó usted, de que parece mentira, pero como que vemos el chip o la que está muy bien establecida, de que si aquel nefrólogo dice, y no puede decir que puede ser un ortopedista o un oftalmólogo, oye, yo estudié con otra cosa. Esa situación nos ha dado este tipo de fenómenos de rechazo un poquito a la unidad, y eso viene la pregunta, ¿cómo le podríamos hacer? Y por último, en alguna ocasión en un ensayo acudimos con esas personas que desgraciadamente yo lo noto así, lo he compartido parcialmente, no sé si, no quiero hablar de más con el doctor Barragán, creo que no es cierta coincidencia de que hay una especie de fundamentalismo en las personas que vienen, porque esto a lo mejor falta de marketing bien entendido. Me tocó acompañar a uno de ellos, le pidió para estar haciendo la revisión, ir al lugar donde estaban donde se aplicaban las vacunas. Llegamos a ese lugar donde estaban las vacunas. Estaba una señora, una dama que por simplemente su edad sabía que no era la mamá, muy apurada, traía su pañalera, un bebito, ¿sí? Sacó un biberón, ¿sí? Y lo puso entonces en la torre. Y digo, señora, perdón, ¿sí sabe que la política social tenemos esta situación? Sí, doctor, lo que pasa es que mi hija trabaja. La única forma era la bolita. ¿Sí? La única forma que tengo de ayudarla con un momento es así. Me gusta decirlo. ¿Sí? Por cierto, la anécdota termina en esto de broma, es coloquial. Le dije a esa persona, mira, tú dices esto, cuidadito y digas por haber sido. Finalmente, lo voy a decir claramente. No sé qué opinan del resto del público, mis compañeros. Otro detalle importante. Tan es así que ahorita conté 9 médicos inscritos. Ahora, me dio el tiempo de son 9 médicos inscritos. Los demás son bienvenidos, de los estudiantes y personas de enfermería que siempre están acá. Pero deberíamos estar muchos médicos, porque somos los que tenemos la problemática principal. Entonces, eso terminado por parte del comité y es donde estamos obteniendo ese gran problema. ¿Cómo le podremos hacer para cambiar ese chip de la gente que está teniendo esa parte de no querer meterse en este tren, subirse en este tren para efectos de ayudar? Porque vemos esa parte, esos miedos, esa parte de cómo un gran especialista que puede tener una mente para con una gran cantidad de información. Y sin embargo, cuando le preguntan algo de la cáncer, parece que regresa a su lugar. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Cuál sería el secreto? ¿O cómo podemos empezarlo a aplicar? Doctora, no, pues muchas gracias a usted. Le respondo, voy a tratar de ser muy breve para que puedan regresar a sus labores. La respuesta no la tengo. Y te voy a decir por qué. No es exclusivo de López Mateos, eso que usted está planteando. Y es desafortunado. Y te voy a decir qué pasa. Es un chip de las generaciones previas. Y es un chip de las generaciones previas porque la lactancia materna, como bien se mencionó, era un tema olvidado. Entonces, la formación estaba muy encaminada a educarnos, digo, por lo menos cuando yo estudié pediatría y cuando estudié la licenciatura nadie me habló de la lactancia materna. Yo me tuve que aprender por mí misma absolutamente todo, pero me daban taller de fórmulas, clases de fórmulas, preparación, kilocalorías, fórmula 1, fórmula 2, fórmula especial. Yo llegué a gastro, pediatría y eso era el tema constante. Entonces, ¿qué pasa? Que todos nosotros después nos convertimos en adscritos y hablar de lactancia era una periferia. Entonces, imagínense, éramos pediatras. Entonces, trasladémoslos al resto de las especialidades y subespecialidades. Entonces, es
muy difícil porque haciendo alusión a los refranes mexicanos, pues chango viejo no aprende mano nueva. Entonces, y la disposición es muy difícil de franquear. Entonces existen como las dos vías, un poco como con los niños, y es en la que te obligo, como por la mala, y en la que algunos se van a sensibilizar y van a querer estar presentes, porque el ortopedista o el cardio o el neurocirujano a lo mejor dice yo no lo voy a usar nunca, y como no lo requieren, porque no se enfrentan a ellos de manera cotidiana, no, a lo mejor lo que pasa es que los pediatras y los ginecos, y bueno, puede incluir aquí, inclusive enfermería o trabajo social, que también son de otras generaciones, pero que en su cotidianidad están con la mujer embarazada y con el bebé, y están donde la mamá lo pregunta, donde la mamá se ve en la situación de dificultades, pues tienen que practicarlo, y entonces nos sensibilizamos, o sí o sí. Entonces es muy difícil, es una situación muy compleja, es una situación muy difícil, y a veces cada hospital tiene que poner sus propias reglas, es decir, no tienen alternativa. Y la alternativa es voy a hacer un programa en donde a lo mejor la evaluación va a tener que ser, ¿no?, de manera cotidiana. A lo que yo le apuesto y lo que yo veo es siempre mi esperanza se pone en las nuevas generaciones, en los residentes, honestamente, que van teniendo esta mayor disposición y este mayor contacto con los temas, y que un día serán adscritos de reciente ingreso en estos mismos hospitales, y que van a decir, claro, yo ya lo sabía, yo ya lo había escuchado, yo lo llevé cuando era, y sean residentes sin importar la especialidad y la subespecialidad, pero están más sensibilizados al tema, y que eso nos va dando una oportunidad. Ahora, con respecto a la evaluación para la nominación, pues es que la ortodoxia es lo único que les ha funcionado. Entonces se han hecho de piel dura, ¿sí? Las doctoras que están a cargo de eso, conocemos bien a Dr. Kawich, es una persona de personalidad fuerte. Entonces ella no da ni un paso atrás. Entonces, pues tiene que ver con eso, ¿no? La iniciativa sí está establecida, las reglas las tienen puestas ellas, ¿no? Y depende de quién sea el evaluador, es como lo hacen, ¿no? Pero no se espante que en general el trabajo se ve a simple vista a veces, ¿no? Y las entrevistas se llevan a cabo por más de un día. Entonces, pues esperemos que ustedes estén ya a un pasito de la nominación nuevamente y que todo este trabajo se realice. Estamos trabajando y pues me da mucho gusto que estén listísimos y que nos veamos muy pronto, ¿verdad? Ha sido un placer estar con ustedes. Yo creo que el momento más hermoso de un bebé es estar a toda madre. Y es el momento en que tú tienes hambre, tu mamá te abraza, te calienta, te escucha su corazón, te ve, te protege y te da de comer. Eso es el que yo considero el momento de estar más a toda madre. Y cuando le cosas a toda madre, recuerda esconder al bebé. Doctora, muchas gracias por Bien, pues le agradecemos a nombre de la dirección del hospital a la doctora Florencia Fernández Badocio su excelente conferencia en esta sesión general académica. Démosle nuevamente un aplauso por el tema Rompiendo Barreras de